Ya tenemos gabinete, faltan que nombren todavía los subsecretarios del próximo gobierno que va a asumir en marzo. ¿Qué mirada en general podemos dar de esto, de lo que va a ser los desafíos del gobierno, los desafíos también de la próxima oposición? Vamos a estar conversando de esto junto a Isabel Pla, ex ministra de Estado, también socia fundadora de Punto Equality. ¿Cómo está, Isabel? Muy buenos días. Hola Bárbara, un gusto saludarte y a quienes están sintonizando EMOL TV en este momento. Bueno, nosotros, todos quienes nos acompañan también, estuvimos muy ansiosos de por fin conocer el gabinete del presidente Boric. ¿Qué le parece en términos generales todo lo que se anunció? Yo creo, mira, voy a hacer una distinción. Yo creo que es un buen gabinete para el presidente electo Gabriel Boric. Es un buen primer gabinete, no nos veíamos que este es el primer gabinete, ¿cierto? Porque le va a permitir dar varias señales para su coalición y para sus electores. Primero, él convierte un gobierno que era el gobierno del Partido Comunista y del Frente Amplio en un gobierno de centro izquierda, como se encargó de puntualizar ayer en una entrevista en el Mercurio la futura ministra Camila Vallejos. Y esa es una noticia, no sabemos si va a pasar desde la nominación a la realidad centro izquierda, pero yo creo que es la noticia más importante respecto al gabinete. En segundo lugar, es un gabinete en donde logra instalar a Mario Marcel, que tiene trayectoria, que tiene seriedad. Me pareció muy interesante lo que dijo Sebastián Edwards ayer también en una entrevista en Mercurio cuando dice que él cree que el mensaje del presidente electo al país es no vamos a hacer tonterías. Esa es otra señal. Y en tercer lugar, hay una señal bastante potente desde la que el próximo gobierno se ha encargado de no hablar mucho, y es que la democracia cristiana pareciera que va a tomar palco, como vaticinó hace algunas semanas la presidenta del Senado, Jimena Rincón. Entendemos que la ADC dijo que iba a ser oposición, pero es bastante notorio, ¿verdad? Sobre todo que en un gobierno en donde hay bastante presencia de la exconcertación, la ADC, que fue un eje muy importante, no esté presente. Anoche, mientras yo estábamos en Estado Nacional, se entrevistó a la distancia al senador Francisco Buenchumillo y hizo un punto respecto del cual creo que es muy importante que los historiadores también lo puntualicen, y es que el viernes se rompió el eje de CPS, que ha sido un eje histórico que le dio estabilidad al país y a la centroizquierda durante varias décadas. Y ese no es un tema menor, ¿verdad? La DC, por lo que dice Buenchumilla, quedó bastante dolida en el sentido que el Partido Socialista no le avisa que va a romper ese eje histórico incorporándose a un gobierno y dejando a la DC afuera. De manera que es un buen gobierno para el presidente Boric. No sabemos si va a ser un buen gabinete para los chilenos. No sabemos si efectivamente se va a escuchar la voz y la experiencia de Mario Marcel en el gobierno en la definición de las reformas para poder potenciar la economía y financiar reformas que son muy onerosas, las reformas que ha comprometido el presidente Boric. No sabemos, ¿cierto?, si se van a abrir las escuelas, por ejemplo, que es lo que ha manifestado Boric hace poco, o se va a ceder a la presión del Colegio de Profesores, que hasta la semana pasada insistían que las escuelas se tienen que mantener cerradas. No sabemos y no hay muy buenas señales respecto de cómo se va a cumplir ese compromiso de orden y de seguridad y de Estado de Derecho, y me parece que hay algunas señales preocupantes, especialmente por la entrevista que dio ayer la futura ministra del Interior, Isquia Siches. Entonces, para cerrar ese punto, Bárbara, creo que desde el punto de vista estratégico, político y desde la perspectiva de la coalición gobernante, es un buen gobierno para el presidente Boric. No sabemos si va a ser un buen gabinete para la inmensa mayoría de los chilenos, ni siquiera para aquellos que votaron a Boric. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil podría ser llevar a la práctica este gobierno ampliado? Porque tal como mencionaba, y de hecho algunos quizá quedaron, no solo la DC que está afuera en realidad, sino que los que están adentro, eh, mirando con algo quizá de recelo o con algún dolorcillo, el estar con una participación no tan sustancial como ellos hubieran esperado versus lo que era la concertación o la nueva mayoría. Se mezcló bastante. Mira, yo creo que las dificultades o si va a fluir o no va a fluir el gobierno, lo vamos a ver cuando empiece a funcionar el Congreso, a partir de marzo. Yo creo que ahí está la clave más importante del futuro gobierno, el gobierno de Gabriel Boric. Un Congreso
en donde la coalición, el oficialismo no va a tener mayoría, especialmente en el Senado, pero tampoco tiene una mayoría tan sustancial como para aprobar, por ejemplo, reformas que sean de quórum especiales en la Cámara de Diputados. Entonces, creo que más allá de los, entre comillas, pataleos que puedan haber en estos meses, que no están los subsecretarios que nosotros queremos, ahora van a nombrar al subsecretario, que no está, que el gabinete no parece estar tan equilibrado, en fin, todos los comentarios que puedan haber de aquí hasta el 11 de marzo van a ser bastante menores, el impacto va a ser bastante menor respecto del impacto positivo o negativo que va a tener, cómo va a fluir ese gobierno con sus reformas más importantes en el Congreso, que eso, creo que esa es la clave. Y en el programa y en Estado Nacional anoche, Francisco Vidal, su último mensaje dice, Francisco Vidal, militante, vicepresidente del PPD, que está incorporado en el gabinete, o sea, no lo está diciendo, ¿verdad?, una persona de la futura oposición. Dice, creo que el próximo gobierno va a ser el gobierno más que va a enfrentar más dificultades y más difícil desde el retorno a la democracia. Y eso tiene que ver probablemente con un gobierno bastante ecléctico en el sentido de que conquista en primaria y en primera vuelta con una agenda muy radical, de una izquierda muy radical, o sea, con las reformas más simbólicas para la izquierda, y que va a llegar, va a aterrizar en la moneda en marzo con un gobierno bastante más de centro-izquierda, con algunas señales de moderación que no sabemos si esas señales se van a materializar o no. Mira, para terminar este punto, Bárbara, los gobiernos están construidos por el presidente de la República, su gabinete y su programa. Si bien desde el punto de vista estratégico es un buen gabinete para él, no, yo por lo menos como militante de la UDI y como especialista en estos temas desde la centro derecha, no puedo dejar de recordar que este es un gobierno que en esencia es de izquierda, que tiene un plan de reformas para enfrentar problemas que nosotros compartimos, que efectivamente existen y hay que enfrentarlos, pero con reformas que nosotros no compartimos porque son recetas que en su aplicación en otros lugares del mundo muy recientemente no han sido favorables. Por eso que repito que ojalá que se escuche la voz de Mario Marcel efectivamente y la de otras personas con mucha experiencia y moderación que están incorporadas en ese gabinete. Hay que tener quizá cuidado con las expectativas respecto a lo que pueda hacer eventualmente Mario Marcel, porque fue aplaudido transversalmente por casi todos los sectores, algo quizá algunos del Partido Comunista que estaban con pucherito quizá, pero ¿cuáles son las expectativas que se tienen sobre él? Porque quizá algunos podían pensar que va a hacer un cambio, que va a dejar algunas cosas fuera del programa o que directamente va a implementar algo distinto de lo que está mencionado, y otros dicen, entre ellos el mismo presidente electo, y el mismo el ministro de Hacienda, que su misión es apegarse fielmente al programa. ¿Cuál es la garantía que se estaría dando? Es que se va a hacer bien, no se van a hacer locuras, se va a avanzar en la medida de que sea responsable y no generar un descalabro económico en expectativas que finalmente terminemos saliendo para atrás. Primero, Marcel es una persona con mucha experiencia, no te olvides que fue director de presupuesto por muchos años, más de un gobierno, es una persona que se define, ¿verdad?, como una izquierda, como integrante de una izquierda socialdemócrata, pero de izquierda al fin y al cabo, y él ha insistido en que él se incorpora al gobierno para cumplir un programa. Ahora, aun cuando sea un programa que a nosotros nos parece que no es el programa, ¿verdad?, para enfrentar los problemas, que es un programa equivocado, sí yo creo que Mario Marcel puede incorporar elementos que son también bastante importantes, como la gradualidad, por ejemplo, la responsabilidad fiscal en la implementación o en la definición de las reformas, en la aprobación en el Congreso y en su implementación, y esos no son temas menores cuando llega un gobierno con un plan de reformas, insisto, muy oneroso. Está el tema de las pensiones, está el tema de la salud. En el tema de las pensiones hay un vacío comunicacional muy importante porque no sabemos, está bien, ellos han dicho que que se terminó el ciclo de las AFP y que se van a terminar las AFP, pero no sabemos si el sistema de pensiones va a ser de reparto, si vamos a poner todos en una olla, todos los aportes y esa olla se va a repartir o si se va a mantener el ahorro individual. Hay muchos vacíos, ¿verdad?, que los chilenos tenemos respecto a esa materia. Y eso no va a depender solo del gobierno, de lo que ellos quieran, sino también del Congreso, en donde la oposición tiene la mitad en el Senado. Claro,
para poner si es que se va a mantener el ahorro individual, si los cotizantes van a tener la alternativa de ponerlo en distintas instituciones, o va a ser obligatorio, va a haber un monopolio, ¿verdad?, institucional respecto al lugar donde tú pones las cotizaciones. En fin, no son temas menores, porque de eso, ¿verdad?, de esas definiciones va a depender también las futuras pensiones, la estabilidad del sistema y, ojo, el incentivo de los chilenos y chilenas a cotizar. No te olvides que en Argentina hay siempre lo tuvo el problema de vamos a funcionar en negro, vamos a trabajar en negro, no vamos a cotizar, no vamos a pagar impuestos. Hay un porcentaje de la economía argentina que funciona así, pero especialmente a partir del 2008, cuando se hace la modificación y se vuelve un sistema de reparto y se confiscan los fondos de los argentinos, a partir de ahí ese trabajar en negro se profundiza, la informalidad se profundiza muchísimo. Y entre otras cosas es también el factor de que hoy día Argentina tenga un 50%, casi un 50% de su población viviendo por debajo de la línea de la pobreza. O sea, tiene impactos no solamente en los pensionados, en las pensiones propiamente tal, sino que tiene un impacto el sistema de pensiones también en la economía y en las condiciones de vida de los chilenos. Prácticamente todos los ojos estaban puestos en el ministro de Hacienda, pese a que un par de días antes ya sonaba muy fuerte el nombre de Mario Marcel, pero eso de alguna manera nublaba el resto del bosque, y resulta que Interior podría ser por lejos uno de los ministerios más complejos. Iscasite le tocó en este caso ese tremendo desafío. ¿Qué le parece lo difícil o no que va a ser justamente ejercer ese cargo en medio de tantos problemas, la Araucanía, delincuencia común, narcotráfico? Yo voy a partir con un punto positivo. No me gusta cuando uno opina respecto de lo que está pasando en el país desde una esquina, nada más. Me gusta, yo he cultivado un ejercicio de mirar las cosas en su integralidad. La verdad es que yo celebro que tengamos por primera vez una ministra del Interior, una mujer. Es la cartera que centraliza el poder de un gobierno. Y uno de los temas más importantes hoy día en el debate respecto de género y de la incorporación de las mujeres ya no tiene que ser el reconocimiento de nuestros derechos, que sabemos que son iguales, sino que también en la participación en el poder. Así que desde esa perspectiva yo celebro que tengamos la primera ministra del Interior. Sin embargo, han habido en pocos días, varias señales muy preocupantes. Primero, el presidente Boric dijo, ¿verdad?, especialmente en los primeros días de la campaña de segunda vuelta, que él comprendía y escuchaba la voz de los electores y que sabía que la seguridad, en el amplio sentido de la palabra, era un tema muy importante, seguridad y Estado de Derecho. Sin embargo, ya han anunciado que no se va a renovar el estado de excepción en la Araucanía, un estado de excepción que ha sido aprobado por el 80% de los habitantes que participaron en una consulta en noviembre. Y eso es ya una señal para los grupos violentos. O sea, ojo que a partir del 11 de marzo aquí ya no va a haber el nivel de protección que hay hoy día. En segundo lugar, las declaraciones que hace ayer la futura ministra son muy graves, son severas, cuando acusa que hay un sector de los civiles no mapuches en la región a quienes les conviene el conflicto. Eso es muy grave, y ojalá que si ella tiene antecedentes con nombre y apellido y lugares, los haya entregado ya a la fiscalía, ¿verdad? Porque me parece muy, muy grave. Y en tercer lugar... Uno podría pensar que quizás se está refiriendo a personas que están vinculadas, por ejemplo, al narcotráfico, robo de maderas, que en la medida que existe todo este conflicto, salen ganando con más impunidad. Pero Bárbara, ayer Huanchumilla, que es senador de esa región, dijo: los parlamentarios no debiéramos tener que interpretar lo que dijo una futura ministra del Interior. Tendría ella que en su propio mensaje haber sido sumamente explícita. Si es eso, que lo diga, porque yo te digo que esto ha causado enorme inquietud, preocupación y una profunda decepción y molestia en una parte importante de la Araucanía, que tenía esperanza, ¿verdad?, de que efectivamente el futuro oficialismo había comprendido la gravedad. Y en tercer lugar, y creo que es lo que nos involucra a todos los chilenos, esta insistencia, ¿verdad?, de sacar adelante el proyecto de indulto, que ahora parece ser que va a ser una amnistía. O sea, comprendieron que no se puede indultar a quien no ha sido condenado, sino que va a haber una amnistía. O sea, ni siquiera van a ser procesados, imputados, ¿verdad?, a quienes han a quienes están imputados por delitos en torno al estallido. Si son graves o no son graves los delitos, yo creo que no tiene importancia, por supuesto, pero el hecho de dar una carta, de decir, va, hay una carta blanca entre los delitos que se cometieron entre esta fecha y entre esta otra fecha, es ya una señal
señal de punto de partida que preocupa y es también una señal, de alguna manera, que demuestra que hay una mirada subjetiva respecto a la delincuencia y la violencia bárbara en parte importante de ese próximo oficialismo. ¿Qué le pareció? ¿Qué opina que el Ministerio de la Mujer ahora pase a ser parte del comité político? ¿Qué podría incidir, por ejemplo, en las decisiones que se tomen en este gesto? Me gusta. Me gusta. De hecho, cuando era ministra propuse, no se pudo en ese momento, pero propuse, no bastaría a proponer que se incorporara al comité político, pero sí propuse que el edificio en donde funciona, que el lugar donde funcionaba el ministerio, que hoy día está en Catedral con Amunátegui, se acercara geográficamente a la moneda en una señal muy simbólica, ¿verdad? También respecto de que lo que se impulsa en el Ministerio de la Mujer son decisiones políticas. Mira, yo creo que la principal misión de una ministra de la Mujer es movilizar la voluntad política de su gobierno, desde el presidente de la República, ministerios, servicios, y también la voluntad política del Congreso y especialmente de las bancadas afines a tu gobierno. Y impulsar la voluntad política, ¿verdad? En cambios que son muy significativos, me parece muy interesante, muy importante y una señal positiva que la autoridad que encabeza ese ministerio forme parte del comité político. Y lo ¿Qué que le me gustaría parece decir, Antonio Orellana? lo que sí me ¿Qué le parece gustaría, Antonio Orellana como ministra para este desafío que usted plantea? mira, no tuve relación con ella, no la conozco, me imagino que el presidente electo la habrá nominado, ¿verdad? Porque tiene afinidad con su mirada respecto a los temas de género, porque tiene mucho, entiendo que es una persona muy cercana a él. Lo que sí a mí me gustaría muchísimo, no solo como ex ministra, sino también como chilena, como una mujer que habita en este país, es que el Ministerio de la Mujer siga, continúe, como lo hicimos nosotros y como lo ha hecho la ministra Salaquet, hablándole a todas las mujeres de Chile, a todas, a las que marchan, a las que no marchan, a las que estamos totalmente convencidas que enfrentamos brechas, que es importante derribar lo antes posible, y a aquellas incluso que no están convencidas de eso, a todas las mujeres de Chile sin distinción, y que no sea, ¿verdad?, un ministerio para un grupo de militantes, de activistas, que esté orientado más a los temas simbólicos de ese grupo de militantes y deje de lado, ¿verdad?, aquellas demandas y aquellos temas que ya todos sabemos que hay que impulsar con rapidez porque son, ¿verdad?, parte de las barreras que enfrentan las mujeres para tener ingresos propios, para prevenir la violencia, para ser protegidas, etcétera. A propósito de los desafíos de ministra, ¿cree que la ministra de Salud va a necesitar también harto apoyo comunicacional y ya no proviene ni del mundo de la política ni gremial y probablemente va a tener que estar constantemente dando declaraciones refiriéndose a todos los avances de la pandemia? Mira, te quiero recordar que en general los ministros de la salud no vienen de los mundos políticos. Mira para atrás, casi Que que todos. normalmente no se enfrentan a una pandemia que tienen que hablar todos los días y darnos señales. Pero mira, escuché por ahí al ex ministro Jaime Mañalich referirse en muy buenos términos a la futura ministra de Salud. Es una mujer que tiene experiencia en el servicio público, que tiene la especialidad, ¿verdad?, en salud pública, que ha estado a cargo de un hospital muy importante como el Hospital Ezequiel González Cortés. Tiene experiencia en la administración pública, en la gestión, es una médica muy reconocida, y lo importante sí es que las actuales autoridades del MinSal han conformado un equipo muy importante y muy integral, Bárbara, para conducir, para gestionar la pandemia junto con la moneda, porque la pandemia se gestiona no solo desde el Ministerio de Salud, sino que también desde la moneda, porque hay muchas decisiones que son decisiones políticas que se tienen que tomar, no solo presupuestarias, de compra de vacunas, etcétera, sino que ponemos cuarentena o no ponemos cuarentena, restringimos esta comuna o no restringimos esta comuna. O sea, hay muchas decisiones, por lo tanto, creo que la base a partir de la cual la futura ministra va a hacerse cargo de la gestión de la pandemia es una buena base sin perjuicio de los cambios que ella quiera hacer ella y el próximo gobierno. Y una última cosa, porque estamos muy expectantes de conocer el gabinete. Ya lo conocemos, pero todavía falta la otra parte, los subsecretarios. ¿Cuáles creen que son las claves para esa designación? ¿Qué cosas son las más relevantes de mirar también? Mira, un primer punto bien importante que creo que a veces el país desconoce, las subsecretarías son los jefes, es la jefatura de los servicios que operan en los ministerios, o sea, no son solamente un cargo político, que lo son, por cierto,
sino que tienen, ¿verdad?, una responsabilidad gigantesca desde la ejecución presupuestaria, la implementación de programas, en fin. Lo primero que yo esperaría es que esos subsecretarios y subsecretarias sean personas muy competentes, técnicamente muy competentes y con experiencia en el servicio público. Me temo que no va a ser del todo así cuando uno empieza a ver, ¿verdad?, aparecer en los medios de comunicación, en las presiones, los reclamos, especialmente de aquellos sectores de apruebo de dignidad que se sienten disminuidos en el gabinete o que sienten que se les roba protagonismo porque entra la exconcertación y especialmente el Partido Socialista. Y me refiero al Partido Comunista fundamentalmente. Entonces, a no olvidar que las subsecretarías tienen, todas las autoridades públicas tienen una responsabilidad, pero para ejercer esa responsabilidad, la subsecretaría necesita competencia técnica, capacidad de trabajar en equipo y experiencia para poder administrar especialmente servicios, y de esa administración depende cómo se va a servir, cómo se va a atender a los chilenos. No es menor, Bárbara. O sea, los subsecretarios se van a hacer cargo del registro civil, del CERNAMEC, de FONASA. Te estoy contando de los servicios a los que recurrimos los chilenos todos los días. Por lo tanto, ojalá que estas presiones políticas de aquellos que se sintieron disminuidos sea un segundo criterio y que el primer criterio sea la competencia y la experiencia de los futuros subsecretarios y subsecretarias. Muchas gracias, Isabel, por conversar con nosotros. Vamos a quedar pendientes entonces quiénes son finalmente denominados. Debería ser mañana, más o menos. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y un saludo grande a quienes se conectaron con EMOL TV. Muchas gracias. Buena semana. Los dejamos a todos invitados a seguir junto a nosotros aquí en emol.com.